Tal vez es la cuarta y última parte de los vinilos argentinos, estos de 12 pulgadas en este canal. No lo sé, porque hoy le toca el turno a las reediciones de la década del 80, la mayoría de Polygram entre el 87 y el 88. Muchos de esos vinilos, como este, con este título, que originalmente no salieron en la década del 60 y algunos en la década del 70. Bienvenidos, mi nombre es César Barzáis y en este canal hablamos prácticamente exclusivamente de los Rolling Stones. Los saludo desde Comodoro Rivadavia en la Patagonia Argentina. Vamos a empezar primero con uno que me olvidé de incluir en los 3 videos anteriores. Recuerden, están las 3 partes previas, la que es 64-70, la que es 71-81 y la que es 80, no, la que es va de nuevo, 64-70, 71-80 y la que es 81-91. Así fueron las 3 primeras partes y en este caso reediciones de los 80. Este se reeditó en 1984 y yo me olvidé de incluirlo. En el anterior no es el de 1973, el Sopa de Cabeza de Cabra, que dice clarito ahí, incluye Angie, el Dudu Dudu, Rompecorazones, bailando, mire la pobreza de la contraportada. Pobreza total, Argentina, blanco y negro. Bailando con Mr. D, hace 100 años cayendo otra vez, el Dudu, Angie, Tren de Plata, esconde tu amor, Invierno, puedes escuchar la música y Estrella, Estrella. Vamos a seguir, ahora sí pasamos a 1987 y 1988. En la edición original tomaron la portada histórica británica sin ningún tipo de inscripción y en el 87, bueno, salió entonces reeditado y títulos en español se los pusieron allí. Creo que más o menos ya los comenté, si son los mismos títulos de siempre, pero bueno, así salió entonces en el 87-88. También salió por primera vez en esa época el 12x5. Me gusta considerar a los Rolling Stones primero como amigos y después como artistas. Como artistas son un gran estímulo, crecen constantemente y cada paso que dan van hacia adelante, ya que los Stones son perfeccionistas en cada área en la que incursionan. Ha sido un gran placer para mí compartir tantos buenos momentos con el grupo y trabajar con ellos. Ha convertido en el negocio un placer. En lugar de llenar este espacio con gastados clichés, iré directo al punto. Este es el nuevo álbum de los Rolling Stones y es el mejor que han hecho, excepto por el que están por hacer. Andrew Loog Oldham, 1964. Títulos en inglés y abajo que dice que es Industria Argentina, Polygram, 1987, etc. El Out of Our Heads no salió con esta portada ni con este listado de canciones, pero cuando se reeditó en el 87, bueno, finalmente sí lo pudimos tener de esta manera. Únicamente vinilos argentinos. Piedad, piedad, hacer dedo, la última vez, así es de fuerte mi amor, estoy bien, no puedo tener satisfacción, ven y llora, el subasistente, acá cambia, no es ayudante, promotor, costa oeste, ¿recuerdan cómo era el otro? No, este es el subasistente de promoción de la costa oeste. Juega con fuego, la araña y la mosca y una prueba más, de Rolling Stones Now. No, de Rolling Stones Now no, es el que viene ahora. Este es de Rolling Stones Now, edición argentina, también Polygram, 1987, pero tiene todo en inglés atrás y acá están los títulos en español. De varios de estos discos ya estuvimos mencionando, de Rolling Stones Now no lo mencionamos los títulos. Todos necesitan a alguien a quien amar, Chica venida a menos, esto es Down Home Girl, No me puedes alcanzar, Corazón de piedra, qué pena, Mona, te necesito, nena. En fila por la calle, Desenganchado, Dolor en mi corazón, son buenísimos los títulos. Nena, algo bueno está pasando, Gallito rojo, ese es fácil, ¿no? ¿Cuál es? Y Sorpresa, sorpresa. En December Children, lo mismo. No se editó en Argentina originalmente en la década del 60 y sí en el 87 también Polygram. Ella dijo,
Hablando de ti, mejor que te apresures, mira que has hecho, el cantante no la canción y Ruta 66. En el lado 2, aléjate de mi nube, soy libre, mientras caen las lágrimas tengo que escapar, lo azul tórnase gris y me estoy moviendo, también 1987. Lo habíamos comentado en el primer video de discografía, tomaron la portada norteamericana y el listado de canciones norteamericano en 1966, cuando se publicó Aftermath, aunque creo que había llegado en el 67. Y bueno, esta es la reedición argentina, le agregaron el digital remasterizado digitalmente. Títulos todo en inglés, acá en español, acá en inglés, y los títulos también en inglés. En este caso, las 14 canciones que salieron en la edición británica. En la primera edición argentina, 11 canciones y tapa norteamericana. En la reedición, 14 canciones, o sea, la edición británica de Aftermath. God Live If You Want It en la década del 60 no se publicó, recién salió en 1987. Todo este sellito que ven acá abajo siempre es el de Polygram 1987 u 88. Todo en inglés. Adentro del vinilo sí los títulos en español, pero todo en inglés. Big Hits tampoco salió en la década del 60 y sí recién apareció en 1988. Es este. No puedo tener satisfacción, la última vez, mientras caen las lágrimas, el tiempo está de mi lado, todo terminó ya y dime. El helado 2, Crisis Nerviosa número 19, nunca se pusieron de acuerdo tampoco con esa canción. En otros vinilos argentinos es 19º Colapso Nervioso y acá es Crisis Nerviosa número 19. Corazón de Piedra, Sal de mi nube, No te desvanezcas, que es Not Fade Away. Tiempos buenos, tiempos malos y Juega con fuego. Entonces, el Big Hits que finalmente salió. El Between the Buttons, o bien el Entre Botones, que así salió en Argentina en el 67. Esta fue la reedición argentina de 1987. Reedición argentina, también Polygram, todo lo mismo, títulos en inglés. Y adentro el vinilo sí tiene los títulos en español. Flowers, que en la edición original en el 68, cuando salió acá decía Los Rolling Stones, vayan a ver el video si quieren. Bueno, pobre contraportada en blanco y negro, y tiene los temas que ustedes ya conocen, no hace falta volver a decirlo, porque esta es la reedición argentina de la década del 80. Nuestras Majestades Satánicas, que fue uno de los vinilos, sigue siendo uno de los vinilos argentinos más buscados en el mundo, por esa portada negra diferente, caso como el Aftermath uruguayo, como algunas otras ediciones chilenas, no sé si tanto como el Sticky Fingers español, pero es de los más buscados. Sin embargo, así salió en el 68. Acá en Argentina, llegó en el 68, salió en el 68. Y cuando se reeditó en 1987, tomó la portada histórica del Satanic, obviamente sin 3D, para qué se iban a molestar tanto, pero es una linda edición dentro de todo, con el vinilo ahí, los títulos en español, y todo en inglés acá, y acá abajito lo que dice Polygram 1987. Llegaste hasta acá porque te gustan los Rolling Stones. Mientras se cae el cartel, sí, un clásico. La producción es la producción que no me cuida. Te podés suscribir al canal mientras me tomo un mate y te digo obviamente que puedes compartir el contenido con tus amigos, activar todas las notificaciones y ayudarme a que compartas todo este material audiovisual con tus amigos, porque hay muchos videos relacionados a los Rolling Stones que cuando tengas un tiempo libre podés revisar, porque ya fuimos haciendo más de 20, me parece. Bueno, en discografía argentina, este es el número 4, por ejemplo. Este es el Banquete de Pordioseros o el Beggars Banquet, que finalmente toma la portada original en Argentina a través de esta reedición de Polygram de 1987. Miren, nada en español, salvo la partecita de abajo. Esto es reedición argentina también. 1987 aclara que salió en música sets y en disco compacto. O sea que ya se conseguiría.
por esta época, 1987, en CDs, tal vez en Buenos Aires o en algunos otros lados. Reedición de Beggars Banquet entonces. Lo que fue el Pentágono en Argentina, finalmente, bueno, no salió más con esa forma, le pusieron el título original, Through the Past Darkly, Big Hits, volumen 2, y atrás tiene sí todos los títulos en español y la foto que originalmente iba dentro del vinilo. Honky Tonk Woman, Ruby Tuesday, Jumping Jack Flash, Painting Black, tiene los super clásicos que ustedes ya conocen. Acá está este apartadito ahí dedicado a Brian Jones, 1943-1969, y obviamente acá están todos los títulos en español. Through the Past Darkly, reedición 1987. Let It Bleed, también de Polygram, también del 87, tomó más o menos todo lo original. Recuerden que el argentino que llegó acá en el 70 era Déjalo Sangrar. Y en algunos países salió Déjalo que Sangre. Bueno, acá está todo original. Obviamente estas reediciones, si tienen algo negativo, es la calidad del vinilo. Y bien, se ve en la cámara, ¿no? Miren. La calidad de los vinilos no eran de las mejores. Sin duda que si tenés uno de la década del 60 bien conservado, que no tenga mucha fritura, es mejor escucharlo ahí. Y obviamente la recomendación, que este disco debe escucharse a alto volumen, como toda la discografía de los Rolling Stones. Este argentino entonces voy a ir cerrando con el Get Your Yayas Out, que fue el Saca tu burro de aquí, un título muy mal puesto en su momento. Es como una expresión como diciendo saca tu cu de aquí, saca tu cola de aquí, como diciendo vete de acá, ¿no? Saca tu cola de aquí. Y aquí le mandaron saca tu burro de aquí por la portada y nuestro querido Charlie Watts, una de las particularidades argentinas. También salió con todos los títulos en español acá atrás, y este Polygram es de 1988. Como verán, 87-88 prácticamente salió todo. Me queda mostrar el Metamorfosis, que también se reeditó en 1987 en Argentina. Me queda mostrar esta hermosa perla. Recuerdan que cuando hablamos de Sticky Fingers en el segundo video de la discografía argentina, les comenté que fue el vinilo más reeditado con 5 veces, o sea, edición original y después 4 veces después. Bueno, la última de todas fue esta, de 1989, y es la más difícil de conseguir, sin cierre y con los títulos en español acá atrás. Hermosa. Me costó mucho conseguir este disco. Azúcar marrón, balanceo, caballos salvajes, no puedes escucharme golpear, debes correrte. Perra, tengo los blues, hermana morfina, flores muertas y una milla a la luz de la luna. Digo perra y es una palabra que no se censura en YouTube. Sin embargo, si mencionas ramé, ahí sí te la censura YouTube. No me pregunten por qué. Pero si así salió un disco, ¿por qué no mencionarlo? Bueno, acá verán esa etiqueta característica, el label característica de lo que eran los 80. Reitero, esta es de 1989 y me voy con una que ya mostramos en el video de Exile. Es de 1990, casi de lo último que se publicó en vinilo en Argentina, porque después de este, el próximo fue Flashpoint y se terminó la fabricación de vinilos, o sea, de ediciones argentinas, con todas las canciones acá atrás, bien diferente a la edición original, pero está muy buena esta, está muy buena igual, ¿eh? Tiene los dos vinilos de este color disco CBS clásico, o sea, esto es CBS, no es Polygram, 1990, y vuelvo a mostrar acá todos los títulos en español. Mi Instagram es César Versáis, mismo nombre que este canal. Te invito a que te suscribas y que me ayudes compartiendo todo este material. Algo que no digo nunca y es importante es que todos los videos, por lo menos los últimos 6-7 videos, tienen subtítulos en español, en inglés, en alemán, en francés, en japonés, en italiano, en varios idiomas, en portugués para que miren nuestros amigos brasileros. Así que si me quieren acompañar difundiendo este material, yo más que feliz. Hacemos estos videos bien temprano a la mañana antes de irnos a trabajar y es como
como quien se levanta para ir a hacer ejercicio o ir a un gimnasio. Bueno, a mí me energiza hablar de los Rolling Stones tan temprano, por eso esta cara, ¿no? Que bueno, no se arregla igual con ningún efecto. Gracias, les mando un abrazo grande y nos reencontramos en breve y no olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones y por supuesto dejarnos un like y un comentario. Gracias y hasta la próxima.